¿Qué está pasando? Necesito que me ayudes con algo que si funciona va a hacer que Vicente y tu sobrino estén de vuelta. Están asaltando la casa. ¿Cómo que asaltando? ¿Quiénes? El FBI. Rogelio. Ahora voy a terminar el trabajo que dejé pendiente, cabrón. Yo. Vine a asegurarme de que descansara para siempre. Están detenidos por el asesinato de Rogelio Antolín. Procura dejarme muerto y no con vida. Porque de lo contrario, lo último que verás será el cuerpo frío de tu morrito. Yo no quiero estar contigo. Lo siento mucho por ti, pero no es la vida que quiero para mí. ¿Pensaste que no te iba a encontrar, traidora? ¡Suéltala! Quiero colaborarle a mi mamá con las finanzas. Que tú no estás muy morrito para eso. No le estés echando el ojo a mi pelado. Te voy a estar vigilando, ¿viste? ¿Qué hubo con este perro, Está muerto. Esta historia sí tenía final. El tuyo, Acacio Martínez. Definitivamente yo no nací para ser campesino. Este man es un vegetal. Pille. ¿Te quieres escapar? Te va a costar. En esta vida se trata de lana. Este Sofía. O sea que esa vieja asesinó a Bebote así como asesinó a nuestros caballos. Oye, su voz se me hace conocida. Pues si quieres nos podemos conocer. ¿Tú vas a ser mi nuevo papá? Que tu mami decía. ¿Aceptas por esposo a Alberto Fuentes? Tengo información delicada, perjudicial para tu familia. Estos showcitos a mí no me sacan de quicio, pues. Confieso ser el autor intelectual del homicidio de Rogelio Antolín. Informaciones de última hora confirman que el popular gallo mantiene relaciones con la joven Samantha Peña, que es novia de su hijo. Sacaste mis fotos por televisión, esa no era parte del trato. Eres libre. Yo no voy a dejar que Almeida se muera por culpa de un sistema corrupto. Para es que eres un tipazo. ¡Mamá! ¿Qué quieres hacer tú? ¿Quieres que todos piensen que tú hiciste todo bien? Y tú estás así, ¿Y yo qué? Fue mi vieja, Fue mi vieja Samantha, güey. Fue mi vieja, güey. Espérenme. Felipe, Samantha, ¿de qué estás hablando? Mi novia. Sam, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? ¿Por qué lloras? Ay, es por lo de Felipe, ¿cierto? ¿Qué te pasó en la cara? Ay, parce. Me caí de las escaleras, es que estoy un poquito distraída. Ajá, y yo nací ayer. Además, el cuento de las escaleras se inventó cuando yo me hice ¿Quién fue? Samantha, a ver, nosotras trabajamos aquí para darles un poquito de felicidad a los hombres, sí, pero eso no quiere decir que nos puedan poner una mano encima. Fue un cliente. Tienes que denunciar al que te hizo eso. Pero hable pues, mami, diga quién fue el que le devolvió la cara así. Usted la otra vez me dijo que Héctor la tenía sometida, fue él. Claro, ella no va a decir porque está amenazada, parce. Pero ni siquiera un hombre, por muy político que sea, tiene derecho a comer a mis niñas. Es que como así, parce, yo ya me he aguantado demasiadas cosas. Ustedes son mis protegidas. Bueno, a vos no, porque vos sí estás como pasadita de horno, ¿cierto? Pero ustedes dos pueden ser como mis hijas prácticamente y ningún hombre las puede tocar. Nadie se puede aprovechar de ustedes. Ningún hombre, para que sepa. Y si fue ese man el que le puso la cara así, yo misma lo voy a denunciar para que sepa. A ver, ¿me pueden explicar por qué fregados no podemos ver al gallo? Miren, entiendo que Felipe no lo podemos ver porque lo están interrogando, pero el gallo ya acabó, hombre. No te desgastes, carnala. Aquí todos son una bola de perros. ¿Que no van a dejar que vea a su mujer? A Josefina, la esposa que vino hasta acá. Mi marido siempre se ha portado muy bien con todos ustedes.
Sí, lo sé, señora Josefina. Y la verdad estamos muy agradecidos por todo lo que hizo con nosotros. Lamentablemente, órdenes son órdenes. ¿Órdenes de quién, compa? Dígame. Licenciado, yo ¿Órdenes de no sé quién? cómo le va a hacer, pero quién, necesito que compadre? me ayuden a ver al gallo. Háblele a quien le tenga que hablar. Voy a hablar con el gobernador, a ver qué puedo hacer. Por favor, licenciado, lo de mi marido con las fotos con esta chica. Estoy hablando con los colegas del bufete para que ese tema no afecte el caso. Estoy seguro que la fiscalía va a tratar de usarlas para ensuciar aún más la imagen del señor Quintanilla. Alberto, yo entiendo que quieres salvar a Almeida, pero no creo que la solución sea buscar traficantes de órganos, o sea... Espérate, no son traficantes, es muy diferente. ¿Ah, sí? A ver, explícame. Un traficante es un delincuente, es un criminal. Secuestran personas, le extraen los órganos y los venden en el mercado negro. En cambio, esta gente que vamos a ver, les dan una esperanza a los más desesperados, eso hacen. Pregunta por Rafael Valdés y dile que vas de mi parte. Vicenta te pasó el dato, ¿no? No, pues claro, la Coyote conoce perfectamente la frontera. Ex Coyote. Ex. Mira, pues ahí. Carnal, nos estamos quedando sin lana. Tú no sabes lo carito que me salió el chistecito de Felipe y ahora el gallo me sale con sus chingadas. También, ¿sabes cuánto me cuesta eso? Ya relájate pues, hombre. Tranquilo que yo con eso me encargo, ¿eh? A ver de dónde fregado saco la lana y ya. La que de verdad me preocupa es Sofía. Mira, esa de verdad es una criminal y anda suelta por ahí. El tecolote, que en paz descanse, estaba ofreciendo cada lingote de oro en 400,000. Yo te los doy en 350. Lo aprendiste muy bien, ¿eh? Felicidades. Pero, ¿dónde está el dueño del circo? Que yo vine a hablar con él, no con los enanos ni con los payasos. ¿Por qué no mejor te das por unos tequilas y te vas a retirar, eh? El patrón me encargó el negocio a mí. ¿Te quedas o te vas? Entonces lo que dicen por ahí es verdad. Que el Teca Martínez murió y tú estás vendiendo todo lo que él dejó, utilizando su nombre como fachada. ¿Por qué no mejor tú y yo hacemos un negocio? El lingote que traes entre las piernas. ¿Qué dices? ¡Suéltame! Nadie te va a comprar el oro en Teca. Porque hay códigos que se tienen que respetar. Pero tú qué vas a saber de eso, ¿eh? Tranquilo. La morra no le va a decir a su hombre que dispare. ¿No? Lárgate. ¡Vámonos! Voy a hacer que la p de Vicenta Cero pague por todo esto. Señor Fuentes, el corazón que requiere para su huésped estará disponible mañana a la misma hora. Lo espero. ¿Mañana? Sí, señor. Gracias. Estoy para servirle. Muchas gracias. A la misma hora, mañana. Sí, señor. Gracias. ¿De nada? ¿Escuchaste? Oye, tú sabes que yo siempre te apoyo en todo, pero la neta, en esto no estoy al cine. No, entonces ni me hables. Si estás en esa posición, bueno, no mejor te ni hablo. me opines. No, Entonces no te hablo. el corazón de Almeida es mi responsabilidad. ¿Sí me acompañas mañana? Sí, pero esta te va a salir cara y sabes lo que quiero, ¿eh?
Tú eres el único hombre que yo necesito en mi vida. Sofía. 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 Tienes que vengarte de los aceros. En especial la piruja de Vicenta. Patrón. ¿Cómo hago, patrón? Su hijo, Sofía. El morrito es la clave. Danielito. Lo voy a agarrar. Voy a hacer que Vicenta me pague por todo, patrón. Bueno, licenciado, me urge firmar los papeles de paternidad para mi hija. Perfecto. Mañana mismo, entonces. Hágale, gracias. A ver, a ver. ¡Órale, órale! Pareces el hombre de la nieve así, mi amor. Mami, ¿te gustó el helado? No, la verdad no, mijo. Sabe como a jarabe palatosa, así una cosa rara. Ya me dolió la panza. Mami, pero si no le comiste casi nada. ¡Ah, no! Y luego esta panzota que tengo, luego esa panzota que tienes tú tan grandota, mira nada más, ¿eh? Ay, mami. Me decía algo. ¡Cómele, cómele, cómele! No. A ver, ven acá. Eso. Mami, ¿ya acabó el juego de los malos? El juego de los malos. No, mijo. Pero yo te prometo que voy a hacer hasta lo imposible por ganarlo, ¿eh? Y también te prometo que cuando se le cure esa patita, pues va a volver a montar a suertudo. ¿Estamos? Estamos. A ver, ya come. Cómele, tú mira, se te está derritiendo. No, hágale. Ah, ¿verdad? Eso. Cómele más. Quiero que te quedes con el patrón todo el tiempo. No lo dejas solo ni un momento. Si pasa algo raro, me llamas inmediatamente. Ah, el bruto ya no es de los nuestros. Así que si lo ves por aquí, no lo dejas entrar y le das plomo. ¿Estamos? Tengo que cumplir una misión que me encargó el jefe anoche. Oye, Tengo que lograrlo. si el patrón está en coma. Mami, que no se te olvide mi algodón de azúcar. No, mijo, ahorita voy a comprártelo, ¿eh? Ahí voy. Sí. Ahí voy por él. Danielito, mijo.
aquí. Había un niño ahí sentado. ¿Cómo que no lo vio? ¡Daniel! Daniel. Daniel. Señora, ¿no ha visto un niño chiquito así tiene la cara de leoncito pintada aquí? Estaba allá en los juegos. Es un güerito como de este tamaño. ¡Daniel! 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 El error va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza.